Además de elegir al nuevo Papa, la Iglesia Católica debe enfrentar un gran reto: las divisiones que hoy lo tienen casi en una guerra civil. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan profundas son esas grietas? Todo parece indicar que el legado del Papa Francisco es la piedra en el zapato que hoy divide a la Iglesia, que tiene 1.400 millones de fieles. Estas divisiones no son nuevas. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica se ha enfrentado a numerosos quiebres y cismas, por dogma, por poder, cismas que han llevado al encierro de los papas, a guerras, a cónclaves forzados, pero también a veces a elecciones que resuelven el problema. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hoy Memorias del Mundo, desde un sitio que tiene toda la memoria, la ciudad eterna, al fondo, como usted ve, en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y bien vale la pena en Memorias del Mundo tratar de entender un poco la división enorme de la Iglesia. Estamos hablando de una visión gigante que el mismo Papa Francisco la alertó antes de fallecer. El historiador Marco Politi, el vaticanólogo, también dijo que prácticamente la Iglesia está en una guerra civil. ¿Por qué está en una guerra civil? Está en una guerra civil, entre otras por el legado de Francisco. Él decía que desde el primer momento en que Francisco introdujo sus reformas, por ejemplo, la comunión a los divorciados, habló de eso, el papel de las mujeres, todos estos temas han generado dentro de la Iglesia grandes divisiones entre las facciones, los cardenales que dicen, sí, hay que cambiar con el mundo y la Iglesia está cambiando. Ahí, por ejemplo, hay uno, el cardenal Greg de Malta, que dice, yo no estoy a favor de los cambios, pero reconozco que la Iglesia ha cambiado, el mundo ha cambiado y hay que entenderlo así. Y otros que son mucho más radicales y dicen, de ninguna manera, casi que están diciendo hay que volver a la misa en latín y de espaldas. Están supremamente divididos. ¿Qué va a condicionar que una de esas dos facciones o alas logre tener en este cónclave que va a comenzar para elegir al sucesor del Papa Francisco? ¿Qué va a ser el factor determinante para que una de esas dos alas, la progresista y la conservadora, logren su cometido y el dominio? Yo creo que aquí es clave empezar por la palabra pontífice, que hemos visto en estos días quiere decir puente. Es un puente entre la tierra y Dios. Pero el pontífice, lo que están buscando en esto entonces es alguien que sea un puente, que diga, bueno, vamos pasito, hay de estos temas de Francisco ya hay reformas que no se pueden echar del todo para atrás, entonces vamos pasito, un periodo de transición, a ver qué pasa con todo esto y vamos más adelante a ver si se afirman unas, si no se afirman otras, pero tiene que haber como un periodo de transición, un pontífice que sea en todo el esplendor de la palabra un puente. Sí, pero en el caso de Francisco, Teresita, que planteó, lo decía Marco Politi, una cantidad de reformas tan duras, ese sacudón tan duro, el permitir que las mujeres accedan a cargos altos en la Iglesia Católica, la bendición a las parejas homosexuales, el tema de los divorciados, por mencionar algunos asuntos. Eh, ¿Qué pasa si al Papa no le hacen caso? Y se lo pregunto porque pareciera haber más conservadores, no solo entre el colegio cardenalicio, de ahí para abajo parece que esa ala conservadora tiene mucha fuerza aún. Pues si al Papa no le hacen caso, entonces el nuevo Papa tendrá que decir, y acá está en juego la palabra infalibilidad, el Papa no se equivoca al hablar porque está inspirado por el Espíritu Santo, entonces el nuevo Papa tendrá que llegar a decir, y ha pasado muchísimas veces en la historia, no, estos cambios no debieron haberse hecho. La realidad es que la Iglesia no puede bendecir a los homosexuales. La realidad es que la Iglesia no le puede dar la comunión a los que están divorciados. Entonces, señores sacerdotes, esto ya no va más. Y eso puede pasar. Y para eso necesitaría el apoyo de la curia, tiene que haber un muy buen manejo de curia, de medios y de temas, y no puede darse en el día uno, pero sí es importante que pase. Teresita, ¿se podría hablar en un momento dado de una rebelión hacia un lado o hacia el otro de los miembros del clero, de parte de la Iglesia Católica? Seguramente sí, seguramente ahí ya está esa rebelión gestándose de alguna manera y hay muchos papas que aún en sus países, muchos, perdón, cardenales o prelados que en sus países
no acatan lo que dijo el Papa Francisco y muchos que no le dan la comunión a los divorciados o que no bendicen uniones de homosexuales de ninguna manera ni los permiten dentro de su iglesia. Es decir, de alguna manera esta rebelión ya se está dando en otros niveles. Ahora llegó hasta el cónclave y los cardenales y esto va a ser un cónclave supremamente dividido. No es la primera vez que pasa, pero va a ser muy interesante verlo. Mm. Claro, no es la primera vez que pasa a lo largo de la historia, Teresita. ¿Qué otros ejemplos y qué otros casos de profundas divisiones en la iglesia pues han sacudido los cimientos de una iglesia que tiene miles de años y que siempre ha pregonado la obediencia, la lealtad y sobre todo en la jerarquía eclesiástica como el núcleo fundamental de su existencia? Y la no discusión a lo que diga el Papa, eso es la base de toda esta obediencia y Claro. jerarquía. La iglesia se ha dividido por dos grandes temas, Juan Roberto. Uno, por el poder terrenal, que ha sido muy importante para la iglesia a lo largo de estos 2000 años, pero también por temas de teología y de doctrina. Y tal vez las primeras divisiones, por ejemplo en el siglo IV, se dieron por teología, por doctrina. ¿Es el Espíritu Santo Dios o es una entidad separada de Dios? Y ahí vino una gran división que eventualmente llevó a las iglesias ortodoxas. Otra gran división en ese momento tenía que ver también con Jesús, si Jesús era Dios o era simplemente una figura humana que vino. Todo esto llevaron a grandes cismas, a grandes discusiones que terminaron zanjándose, sí, en algún momento dado, por ejemplo, con el Consejo de Nicea, hace 1700 años. Por otro lado, los que no estuvieron de acuerdo fundaron su propia iglesia, que fue la Iglesia Ortodoxa. En los temas de doctrina, seguimos hablando que hubo un gran problema después cuando vino el tema de la Reforma, Lutero, sus 95 tesis. Esto generó un problema gigantesco para la Iglesia Católica y de ahí que saliera después una respuesta por el Papa frente a las 95 tesis. Ese era uno de los papas de Borja, que le tocó hablar de este tema y generar una respuesta frente a las tesis de Lutero. Ahí hubo divisiones que duraron décadas, que duraron muchos Sí. años gestándose. Y en esas divisiones incluso han terminado en guerras, ¿no? Es decir, el poder del Estado Vaticano hizo que incluso esas divisiones al interior de sus jerarquías llevó al mundo varias veces a conflictos armados. Mucho. En Italia, a lo largo, digamos, del último milenio, por no ponerle una fecha exacta, hubo numerosas guerras. Hubo momentos en que Italia se dividió entre quienes apoyaban al Papa y quienes apoyaban a el poder en Constantinopla o al rey que estuviera detrás del Papa, y el rey detrás del Papa recibía el apoyo de mucha gente, pero quería siempre el apoyo del Papa, sobre todo porque le daba legitimidad y además aumentaba todo lo que era su poder terrenal. Las grandes guerras tienen que ver con este poder terrenal de los papas. Y aquí te cuento, Juan Roberto, que también hubo papas que por cuenta de estas divisiones dentro de la iglesia, por ejemplo, terminaron encarcelados muchos de ellos. Teresita, hemos hablado de las guerras internas, pero hablemos ahora de las guerras externas que a lo largo de la historia ha librado la Iglesia. Hablo, por ejemplo, de las cruzadas, que fue una guerra contra el Islam por parte del cristianismo. Sí, fue una guerra en la que había una guerra por doctrinas. Básicamente querían recuperar lo que era Jerusalén. Ahí inició el cristianismo e inició de alguna manera también, era una sede importante el judaísmo, y para Mahoma, para el Islam era importantísimo. Entonces, la guerra por la Jerusalén, el control de Tierra Santa, llevó a que hubiera papas, por ejemplo, dos de ellos, que estuvieron peleando en las cruzadas y nunca tocaron el Vaticano, nunca tocaron Roma, estuvieron todo el tiempo por fuera. Es decir, para ellos era supremamente importante y fue llevarlo afuera. Y así como estuvieron fuera ahí, Juan Roberto, no podemos dejar de hablar de Aviñón, que fue una guerra entre el Ujú, poder sí. del Papa francés y Roma. Y terminaron los papas, bueno, primero secuestrados por Felipe el rey de Francia, secuestrado el Papa, llevado a Francia, luego muere en Francia y luego sí ya se declara el papado en Aviñón porque no pueden regresar por temas de seguridad. Esto dura cerca de 70 Mm. años y luego Gregorio XI dice, no, ya nos vamos a unir en un solo papado, volvemos a Roma. Y muere Gregorio XI muy rápidamente y otra vez se dividen. Los italianos eligen un papa, los franceses eligen otro y tuvimos casi 30 años de dos papas que terminaron unidos en Gregorio XII después en el año de 1406. Es decir,
han estado tan divididos que han llegado a tener dos papas al mismo tiempo. Y también han estado tan acechados por toda clase de enemigos, Teresita, que les tocó en un momento dado tener su propio ejército. Y así fue el nacimiento de la Guardia Suiza, usted me corregirá, hace algo más de 500 años. En el 1500, inicios del siglo XVI, nace la Guardia Suiza para defender al Papa que estaba bajo ataque, el saqueo de Roma, se llama el tema. El Sí. saqueo de Roma fue un ataque a Roma, a lo que era el papado, que tenía todo ese poder, ese territorio tan grande, y querían quedarse con los territorios de la iglesia y con los tesoros de la iglesia, y pidieron ayuda al norte, y en el norte estaban los suizos, y nació la Guardia Suiza para defender al Papa. Guardia católica, Mm. porque todos tienen Ahí que ser también, católicos. claro, sin duda. Y también nace en lo que llaman los extramuros del Vaticano, en la división con Roma, Teresita, porque prácticamente el Vaticano se volvió una fortaleza. Se volvió una fortaleza y tuvo toda clase de historias para llegar a lo que es hoy el Vaticano. Eso tiene que ver con la unificación de Italia en 1870. Y resulta que el Papa en 1870, Pío IX, que además fue el último elegido en el Quirinal, en donde hoy funciona el gobierno italiano y no en el Vaticano, se encerró. Cuando en 1870 deciden unificar a Italia, él decide encerrarse, autoencerrarse en el Vaticano y dice, de acá no salgo porque esto no es italiano, esto es de Dios, esto es el Vaticano, esto es San Pedro, esto no. Y mantuvo la integridad del Vaticano separada de lo que fue la Nueva Italia, que empezó a crecer en 1870. Y esto duró hasta que en 1929, entonces ahí ya Pío XI negoció, claro, negoció con Mussolini, con unas fuerzas oscuras en Italia, pero negoció y se mantuvo la independencia del Vaticano. Sí, Teresita, y volviendo al presente, el tema es que ahora las guerras son distintas, las guerras son electrónicas, son guerras con piratas informáticos y son guerras con polarización. La iglesia para nada exenta de la polarización que vive la sociedad actual. No, desafortunadamente el mundo entero yo creo que está polarizado. Vemos polarización política en diferentes países, polarizaciones económicas entre el norte, entre el sur, entre modelos de vida distintos que se están gestando y la iglesia que está presente en todos los países del mundo, pues no es ajena ni a esos cambios en los países y mucho menos a los cambios que eso implica dentro de la iglesia. Yo vuelvo con el cardenal Gregg que en algún momento dijo, yo no he cambiado como persona, yo no creo en los cambios, pero la iglesia sí como institución le toca cambiar. Pues Teresita, las noticias también tienen historia, por eso estamos en Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.